Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Oye, hay un problema que sufre la gran mayoría de la población, que es la glosofobia. ¿A ti te pasa? Pues si quieres saber un poquito más, hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Violán, que es doctor en comunicación, escritor y entrenador de oratoria. Bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy bien, encantado de estar con vosotros y de conocer el santuario, el Santa Santorum del Limonero. Antes de entrar en materia, hay una cosa que nos conecta al limonero y a ti, que es tu pasión por los limones, ¿no? Ah, sí. Sí. Cuéntame esta pasión. Bueno, es una pasión no solamente de los limones, también de las mandarinas y de las naranjas. De hecho, pero mi amuleto es un limón. El color del limón me parece extraordinario, pero es que además sus propiedades curativas que están estudiadas son increíbles. Y yo lo asocio a mi abuela. Cuando yo era pequeñito, mi abuela me lavaba el cabello con jugo de limón. Ostras. Y eso tenía tres efectos. Efecto fijador, efecto anticaspa y efecto aromatizador. De hecho, hay muchas colonias, muchos perfumes basados en el olor del limón. Y es para mí un recuerdo proustiano de mi infancia, los limones. Aparte de esto, yo he vivido mucho tiempo en Mallorca, donde hay excelentes limones, también naranjas, y vamos, que soy un devoto del limón. Soy realmente un forofo. Y cuando descubrí el limonero, aparte del escenario, de la puesta en escena y de las temáticas, me encantó la idea de que el limonero y el limón fueran protagonistas de un espacio de debate. Tenía que ser un buen debate porque si no, con un limón no puede ser de otra manera. Me encanta. Para los que solo estáis escuchando, Miguel Ángel se ha sacado un limón del bolsillo, que es un amuleto entonces para ti. Sí, es un amuleto que no lo llevo habitualmente, pero hoy tocaba. Hoy tocaba. También es un recurso retórico que, como ya sabes, forma parte de mis actividades. Siempre digo a mis alumnos que intenten mostrar un objeto que les defina, que les represente, porque todo aquello que visualizamos llama la atención, impregna, y la gente se olvida de nuestro nombre, pero no suele olvidarse de los objetos que hemos enseñado. Yo paso a ser el del limón. Y además, creo que también uniendo ese objeto con una historia como has hecho, ¿no? Oye, Sí. ¿por qué esto es importante? Pues se te va a quedar a mí, por ejemplo, se me va a fijar, oye, que mi abuela lavaba el pelo con el limón, Sí. que es muy bueno para la caspa, que es fijador, que tal y demás. O sea, que he aprendido algo nuevo. No sabía que te podías lavar el pelo con limón. Con una precisión, porque hace 3 días fui a mi cita anual con la dermatóloga y en previsión de que yo comentase esto, le pregunté qué pensaba ella y ella me dijo que no había evidencia empírica, pero que sí, parece ser que va bien. Ahora, no hay que abusar de ello porque puede llegar a irritar el cuero cabelludo. Porque es muy ácido, ¿no? Exacto. Por lo tanto, si alguien me quiere emular, que lo haga con prudencia. Oye, ¿y por qué la glosofobia, ¿no? ¿Por qué sufre tanta gente de glosofobia? Bueno, por poner en contexto, ¿qué es la glosofobia? Porque seguramente mucha gente no entiende el término. Sí, glosa es palabra, fobia es aversión, que te da miedo una cosa. Y es el término científico, incluso médico, para indicar que una persona lo pasa francamente mal cuando tiene que hablar en público, ya sea durante o en los momentos previos, por ejemplo, la noche anterior. No puede dormir. Entonces, las estadísticas, yo mismo realicé una con alumnos de máster, eso fue hace 5 años, hice un paper académico con el doctor Joaquín Marqués, es un doctor catalán en comunicación, y nos salía una cifra tremenda, y es que 3/4 partes, el 75% de los estudiantes máster, en este caso de gestión empresarial de España, tienen glosofobia. ¿75%? 3 de cada 4. 3 de cada 4 personas que se supone que luego van a dirigir empresas, que tienen que hablarle a un comité de dirección, Justo. a los accionistas, Justo. a su equipo, a liderar y motivar, Sí. tienen miedo a esto. Tienen un cierto miedo, o en algunos casos mucho miedo, a hablar en público. Y eso fue una conclusión que no me sorprendió, porque de hecho yo ya había oído hablar del tema, y me fascinó
porque yo tengo muchas cosas que me cuestan, pero precisamente esta no me cuesta. No me cuesta, o incluso difícilmente me pongo nervioso. Y al observar que hay gente que sí, pues analizo por qué e intento compartir yo cómo lo he hecho. Debo decir que esto no siempre ha sido así. Yo de pequeño era posiblemente el peor alumno de la clase en materia de oratoria. Lo mío ya no era pánico escénico ni glosofobia, era sencillamente que no abría la boca. Yo no hablaba de pequeño. De hecho, estuvieron a punto de quitarme de la escuela por este hecho. Pensaban que me debían desplazar a una escuela especial. Y aquí fue mi madre que, ofendida, telefoneó a la directora de la escuela y le dijo: usted dice que no habla en la escuela, pero en casa sí que habla. Entonces la capacidad la tiene, y el problema es el ambiente que le encuentra en la escuela. Es la sabiduría de las madres. Eso se solucionó con el paso de los años. Yo empecé a hablar muy tarde, a los 6 años, 6 y medio, pero recuperé el terreno y con los años me he convertido en doctor en oratoria y he impartido en todo el mundo. Con lo cual hago un alegato en favor de que se tenga un poquito de cuidado a la hora de discernir los problemas de las personas en sus fases infantiles. Estoy hablando de, en mi caso, una infancia ya muy antigua, de hace unos 40 años. Estoy seguro de que esto ha mejorado mucho. Pero una persona es un material muy sensible y entonces la educación no puede estar en manos de cualquiera. Y por supuesto no puede estar en manos de directoras de escuela que expeditivamente y sin conocimiento de causa condenan a una persona a la cual ni tan solo han analizado. Debo decir también que en aquella época todavía no se había difundido la famosa teoría de las inteligencias múltiples, que es una teoría que a mí me seduce y que me ha sido personalmente muy útil para entenderme. Es decir, que una persona haga una cosa muy bien no quiere decir que tenga que hacerlo todo muy bien. Ahora mismo, para sacar el limón de la bolsa de plástico me ha costado mucho. Yo tengo muy poca psicomotricidad. Las inteligencias son distintas. Hay una que es verbal, que es la que me es propicia. Hay una que es la del control del espacio, el cálculo del tiempo, la inteligencia matemática. Son diversas las inteligencias. Entonces, el hecho de saber que todos somos distintos, porque nuestras conexiones cerebrales son distintas, da mucha esperanza sobre el futuro de la humanidad, porque la conclusión es que todos somos valiosos, porque todos somos distintos. Lo que pasa es que hay que respetar esta diferencia. Y a veces en la escuela esto no se hace y los profesores o los directores de escuela, en mi época, se hacen cómplices de una incomprensión que puede ser lamentable. Esto creo que lo hemos comentado algunas veces en el podcast, ¿no? La importancia que tiene el educador, el maestro, la institución educativa en esas edades donde la persona se está formando. Y tú has dicho, oye, gracias a mi madre que dijo, Sí, mira, sin duda. no, que en casa habla, pero también como bien hacemos, ¿no? Muchas personas, oye, voy a hacer caso al experto. Entonces el experto, creemos que el experto es el que está ahí dirigiendo la escuela o el director de estudios o lo que sea, y me han dicho esto, pues tendré que ir por aquí, ¿no? Y no nos damos cuenta, esto también a nivel personal, de cómo podemos marcarle a una persona. Totalmente. ¿No? Y oye, mi camino iba hacia aquí, Totalmente. o podía ir hacia aquí, pero me han dicho que no, me lo han cambiado y me relegan Justo. a otro lado. Hemos hablado en el podcast de diversidad, de inclusión, Sí. y me encanta lo que dices, ¿no? De las inteligencias múltiples, de, oye, igual soy bueno para una cosa, pero no para la otra. Y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Sí. Incluso, no solo respetarlo, vamos a potenciarlo. Porque Sí. si podemos tener a un doctor en oratoria, Sí. y a lo mejor, oye, pues no, es que para futbolista no, pero No, ya lo intenté. No. mis amigos... Era bueno en ping-pong. En ping-pong era bueno. En ping-pong eres bueno. Bien. Mis amigos dirían que yo tampoco soy bueno para el fútbol. Entonces, potenciemos. Sí. Pero, bueno, yo tengo mi opinión. ¿Por qué crees que el sistema como que te dice, no, tienes que ser bueno, tienes que seguir cumplir estos estándares? Bueno, en mi época, porque el sistema era poco refinado, había pocos controles. Si uno de mis profesores
en vez de darme como caso perdido, me hubiera obligado a hacerme una prueba visual, yo no llevaba gafas en aquella época, hubiera comprobado que yo veía muy poco. Y cuando tú no ves, difícilmente te implicas en las cosas, porque el componente visual es muy importante para aprehender el conocimiento. Si además, por suerte o por desgracia, tu apellido empieza por V, letra que está al final del alfabeto, tendencialmente te ponen al final del aula, porque generalmente se sigue el orden alfabético. Y si además las aulas son muy grandes, lo eran en mi primera escuela, de unas 60, 70 personas, Miguel Ángel Violán estaba en la última fila, no veía nada de la pizarra y, lógicamente, se dedicaba a explicarse historias y no atendía. Entonces, estas trivialidades de fácil solución, en mi época, pues no se controlaba tanto. Ahora, por supuesto, que es distinto. Hay ópticos, vas al oftalmólogo, hay personas que hacen pruebas psicométricas y de una manera creciente, aunque no suficiente, se va introduciendo la figura del mentor. El mentor es aquella persona que te acompaña en el camino y que descubre tus capacidades y de una manera amistosa intenta que las cosas te vayan bien. No es exactamente un coach, pero es una figura que tiene un perfil educativo y es muy importante en la vida tener mentores. Yo desgraciadamente no los tuve. Yo he sido mentor de algunas personas, pero yo desgraciadamente no tuve mentores. Y reivindico que en el mundo educativo existe esta importantísima figura, el mentor. Es aquella persona como el Sherpa, que él ya ha subido a la montaña muchas veces y te ahorra unos cuantos errores, o cuando los cometes te explica el porqué de tu error. Por lo tanto, los mentores son muy importantes. Y en relación a por qué pasaban estas cosas en aquella época y por qué todavía pasan, también aquí yo debiera comentar el factor cultural, la cultura hispánica. Por cultura hispánica entiendo la que hay en España. Portugal es un poquito distinto, la que hay en Cataluña, la que hay fuera de Cataluña, que es una cultura latina, pero muy simpática, por supuesto, pero que no es meritocrática. O sea, tenemos un problema con el mérito. ¿Qué diablos hay que hacer con el mérito? ¿Tenemos que aplaudir? ¿O el clavo que sobresale es el que recibe el primer golpe del martillo? Pues pasa esto último. Y esto ya no es de sistema educativo, esto ya es de valores previos, esto ya es de código cultural. Entonces, anécdota, en este caso, no diré el nombre por discreción, una persona importante, que es catedrático de economía en Harvard. Esta persona, que estudió en la mejor universidad pública de Cataluña, estudió economía, en cierta ocasión, apesadumbrado, vio que sus compañeros, en una encuesta que habían hecho, le ponían en la primera posición del ranking de alumnos más pelotas. Y apesadumbrado preguntó, ¿pero por qué me consideráis un pelota? Respuesta, bueno, es que no paras de hacer preguntas. Yo me refiero a esto. Sobre todo en la universidad, te quiero decir. Sí, en este caso, universidad pública, la de más nivel que hay en Cataluña. Que vas ahí de manera voluntaria, nadie te obliga a ir a la universidad. No, claro. Y vas porque, en teoría, te interesa aprender. Y preguntar es tener curiosidad, ¿no? Tenerla y sentido de la admiración. Es decir, si uno sabe algo más que tú, lo que tienes que hacer es aplaudirle. Me gusta mucho el fútbol y recuerdo una anécdota de Johan Cruyff, del difunto Johan Cruyff, que hace jugar a los porteros muy adelantados. Y uno de ellos, Zubizarreta, que era un gran portero, le preguntó, pero Johan, si el contrincante recoge la pelota y viéndome adelantado comete el gran acierto de tirarme la pelota a 40 metros y me mete el gol, ¿qué hago? Y Johan le dijo, le aplaudes, porque eso tiene mucho mérito. Tú asumes riesgos y él asume el riesgo de intentar una cosa muy difícil. Por lo tanto, la asunción de riesgos y la actitud admirativa yo la encuentro a faltar, porque eso cercena el progreso colectivo. Aquí si una persona sobresale un poquito, tiene que blindarse o tener mucha personalidad para aguantar la embestida psicológica o muchas veces el asedio de los propios compañeros. Hay otras culturas, como por ejemplo la cultura sueca, en que curiosamente este aspecto también se da. No está bien visto que una persona luzca más de la cuenta. Hay que tener un componente de modestia. Y si es necesario, has de disimular un poquito tus capacidades
para que nadie se sienta molesto. Pero allí tienen un código que está basado en el sumo respeto a los otros y en que todos juntos han de llegar a la meta. Es la voluntad colectivista que tienen algunas culturas escandinavas, sobre todo la sueca. No, en España no es distinto. En España es la tiranía de la mediocridad. Los mediocres se constituyen en tiranos porque tienen la fuerza del número, son más. Y los que son brillantes, pero no tienen mucho carácter, una gran personalidad, acaban escondiendo la cabeza para no indisponerse. Volviéndose mediocres, tal vez. O cuanto menos aparentarlo, y muchas veces porque los profesores no son cómplices de su talento. Oliver, mi mensaje fuerza. La gestión del talento en España es un desastre. Es un desastre. Lo digo desde mi atalaya de tener ya cumplidos los 66 años. Tengo 66 años, he vivido unos cuantos años. Y lo digo tanto desde la perspectiva educativa como desde la perspectiva profesional. España no es un país meritocrático, no lo es. Y hay una auténtica tiranía de los mediocres. Mediocres que pueden tener un nivel correcto, mediano, pero son mediocres, están estadísticamente en medio, no son los más preparados. Y esto es un gravísimo problema de orden público, de orden moral y de orden económico, porque hace que nuestro modelo no sea totalmente eficiente, totalmente productivo. Yo no estoy defendiendo las actitudes de presunción, de arrogancia intelectual, en absoluto. Eso me parece muy desacertado. Pero que una persona quiera hacer preguntas, como mi compañero de Harvard que me confesó la zozobra que pasó porque sus compañeros percibían como ser un pelota el tener curiosidad intelectual, pues esto no puede ser, esto es un crimen. Una de las cosas que he estudiado es en Derecho, aunque no me he dedicado a ejercer la abogacía, pero yo tengo unos ciertos conocimientos de Derecho. Y si de mí dependiera, yo crearía un nuevo tipo penal, que no existe en el Código Penal. Es el delito de talenticidio. Sí, talenticidio. ¿A qué me refiero con esto? No podemos discriminar por género, ¿verdad? El Me Too, que es muy reciente. Oye, porque yo sea mujer me has de tratar... No, Me Too. A mí también me han maltratado como mujer, dicen las mujeres. Pues toca el Me Too del talento. Si hiciéramos una encuesta de cuántas personas han visto su talento maltratado en escuelas, universidades y empresas, yo pienso que saldrían unas cifras escandalosas. Entonces, la falta de respeto al talento ajeno pienso que va contra los derechos humanos. Y el día en que las organizaciones se den cuenta de ello y articulen mecanismos para que esto no pase, la productividad y la excelencia se disparará. Pero este es un tema estrictamente de código cultural. Se ha de trabajar muchísimo y posiblemente ayudaría a la creación de nuevas figuras, un poquito lucubrando. En cierta ocasión se me ocurrió que estaría muy bien que en las empresas, en las organizaciones que se lo puedan permitir, exista el defensor del talento. El defensor del talento, ¿verdad que hay el defensor del pueblo? Hay muchos defensores de muchas cosas. ¿Por qué no defendemos el talento de una manera institucional, independiente de la alta dirección, posiblemente en la órbita de los equipos de recursos humanos, pero personas con mucha capacidad que hagan de mentores y adalides de aquellos que tienen un talento? Una persona que digan, hay aquí alguien que vea su talento no respetado, que venga a mi despacho. Prometo confidencialidad. No habrá venganzas, no se preocupen por que alguien les pueda decir algo. Quiero las denuncias y me pondré a trabajar. Y si verifico que es cierto, pues entonces tienen que pasar cosas. Talenticidio. Suena gracioso, pero yo lo digo muy en serio. Si el talento... ¿Esto se lo has propuesto a alguna organización? No, de momento lo estoy, más o menos escribo unas notas y algún día pues supongo que escribiré un pequeño ensayo. No, nunca lo he propuesto formalmente a ninguna organización. De hecho, desembarca la idea en este podcast y ojalá se viralice, porque seguramente hay personas sensibles a este tema. Me parece muy interesante. Sí. Porque sí que es verdad que en otras culturas, y me ha gustado que lo hiles con, oye, la cultura española es que es así. La cultura hispánica, sí. La cultura hispánica no valora el talento. No lo valora suficientemente ni con criterios democráticos y transparentes. Me ha gustado
lo que has dicho de Suecia, ¿no? Sí. De que los suecos, pues tampoco, oye, no destaques que aquí somos todos uno. Bueno. Pero con el contrapunto de que hay una transparencia que aquí no hay. Suecia es un país que conozco bien porque mi hija ha vivido allá, tengo una nieta que es sueca, hablo sueco, me he interesado por la lengua sueca y por la cultura. No es un país perfecto, ningún país lo es, pero este aspecto lo cuida mucho, el intentar que se llegue a las metas colectivamente. Pero es una manera de defender el no brillar más de la cuenta que tiene un trasfondo social. Entonces a mí no me parece mal que esto se haga así. ¿En qué culturas hay sí que se valora el talento? Y se incentiva y se fomenta. Dejando de lado la circunstancial presencia en la presidencia de Donald Trump, aspectos que son coyunturales, que pasaron, vienen, se irán, eso son coyunturas, como gran trasfondo del sistema norteamericano, del sistema de Estados Unidos, está un cierto respeto al talento. Es decir, es un país que para mí es un país referencial. Lo he visitado unas cuantas veces. Es una lengua que prácticamente la considero propia. Es un país donde no te preguntan cómo te llamas ni de parte de quién vienes. Te preguntan tú qué sabes hacer y demuéstramelo. Y a partir de aquí hablamos. Meritocracia es esto. Cuando los alumnos me piden en clase que yo defina qué es meritocracia, aparte de la definición etimológica, el gobierno o el poder o la supremacía de los que tienen talento, según el origen griego de la palabra, coloquialmente les digo, lo mejor para los mejores. Las mejores recompensas para quienes más se lo ocurran y más destacan, no para el hijo de, el amigo de, o el que tiene la piel de tal color, o que tiene un acento determinado, lo mejor para los mejores, entendiendo los mejores los que tienen más competencia profesional y más integridad personal. Sencillamente esto. Estados Unidos ha sido clásicamente un país meritocrático. Singapur en general es también un país meritocrático. Los países nórdicos de Europa en general lo son, aunque en el caso de Alemania, que también es para mí un país muy referencial, ojo con la cuestión femenina, la mujer ha sido siempre discriminada en Alemania, no como en Suecia, que prácticamente casi está en situación de paridad con el hombre. Y en el caso del Japón, por ejemplo, aquí es un poco como el caso sueco, de que no está bien lucir más de la cuenta en público porque lo importante es el colectivo. Y también es un país tradicionalmente muy machista. Con lo cual, el tema meritocrático tiene también sus matices. Pero a la pregunta que me has formulado, sin duda, el país más meritocrático del mundo, a mi modo de ver, sigue siendo Estados Unidos. ¿Y por qué podría ser mejor un sistema meritocrático que otro sistema? A mi juicio, porque enlaza con una de las grandes virtudes de los clásicos, que es el principio de justicia. Los clásicos hablaban de la belleza, del ideal de la bondad, del ideal de la amistad, y hablaban también, Aristóteles y compañía, del ideal de la justicia. Yo creo en el ideal de la justicia. Otra cosa es que en un momento dado podamos tener una visión distinta de cómo se tiene que aplicar. Durante muchos años, de manera bien intencionada, el sistema comunista intentó aplicar un sentido de la justicia y yo estoy convencido de que lo hacían de buena fe. El monstruo que generaron es otra historia, sistemas claramente totalitarios, pero había un espíritu de justicia, había un intento de hacer que el mundo fuera mejor. Si se equivocaron, este es otro tema. Yo entiendo que el sentido de la justicia pertenece a una categoría difícil de definir que en derecho llamamos el derecho natural, que es una de aquellas cosas que nos vienen dadas. Es una cosa que tú la has de sentir y que tiene que ver mucho con los sentimientos. Yo cuando en la escuela jugaba fútbol, lo que no soportaba era que hubiera equipos descompensados. Era de aquellos que decían, no, los equipos tienen que estar compensados, porque es que si no hay el principio de igualdad de condiciones, no es justo que el que gane. Y en caso de duda yo siempre me ponía con el equipo más débil, porque pensaba, si gano tiene mérito, pero si gano y es claramente mejor mi equipo, ¿eso qué mérito tiene? Para mí es una cosa instintiva. Y me baso también, para decir que la justicia es un principio superior a los otros, en el hecho de que enlaza con el principio de igualdad.
Si pensamos que las personas, en cuanto a derechos, son fundamentalmente iguales, no en cuanto a talentos, aquí vemos que cada uno tiene las inteligencias que tiene, pero en cuanto a derechos, compartimos la idea de que todos somos iguales, pues entonces el principio de justicia también se nutre del principio de igualdad. En cambio, aquellos que piensan que no, que si has nacido en familia rica tienes otros derechos, bueno, quizá a ellos les vaya bien, pero yo me rebelo, lo del patio de la escuela, no me parece justo. No me parece justo que no haya igualdad de condiciones a la hora de competir. Es decir, pienso que es derecho natural, que es una cosa básica, esencial, y que en todo caso, ponte tú en el lugar de aquel que se siente discriminado. ¿Cómo te sentirías? Haz un ejercicio de empatía. ¿Verdad que te sentirías mal? Pues ya está. Ya está. Me está gustando mucho todo lo que estás diciendo. Lo estoy intentando traer a en qué están los chavales, ¿sabes? Hoy en día, cómo viven todo esto, ¿no? Y me viene a la cabeza que se puede seguir avanzando de curso con asignaturas suspensas, sin haber cumplido con los criterios de evaluación marcados para ese curso. También hablábamos, ¿no? Oye, son criterios estándar que a lo mejor a todos no nos van bien, ¿no? Y si yo no soy bueno en matemáticas, pero sí lo soy en filosofía, ¿por qué me vas a frenar si puedo seguir avanzando en la filosofía, ¿no? Pero sí que es verdad que como que dices, bueno, venga, porque vamos a ayudar al que no, en teoría no puede, porque muchas veces no es por capacidades, porque no le da la gana, ¿no? Que luego habría que ver por qué no le está dando la gana, ¿no? Por qué no está motivado, por qué no está incentivado, por qué no ven interés y que tú hablas con muchos adolescentes hoy en día y les preguntas sobre qué te gusta. No sé. ¿Cuál es tu pasión? No sé. ¿Qué te interesa? No sé, ¿no? A lo mejor es una respuesta automática, que directamente es no sé, pero que la veo muy frecuente, muy frecuentemente, que los chavales te dicen no sé, no sé, no sé. Entonces van pasando por los cursos, van avanzando, porque aunque tengan suspensas les dejan seguir. Estaban hablando de que en el bachillerato va a pasar lo mismo. Que puedes acceder a la universidad con asignaturas suspensas. ¿Tú qué opinas de todo esto? Es un autoengaño. Si lo que se quiere es edulcorar o maquillar las estadísticas, informes PISA y estas cosas, bien hecho, adelante. Los tecnócratas aciertan con estas cosas. Pero esto va contra el sentido común. La vida es lucha. El esfuerzo es innegociable. Y la cultura de un cierto sacrificio tiene que permanecer. Yo no reivindico la escuela que yo tuve y cosas muy duras que tuve que soportar. Pero esta cultura actual en que todo vale y en que nos da miedo la frustración de los jóvenes, ay no, porque el chico o la chica no lo van a poder aguantar. No es así. En la vida aprendimos en base a reveses bien gestionados, siempre con el apoyo externo, siempre con cariño, siempre con afecto, pero también con un cierto rigor. Y la recompensa llega a largo plazo. Yo les digo a los alumnos... Perdona que te corte, me gusta esto de la recompensa llega a largo plazo. Claro. Es que no estamos acostumbrados a largo plazo. En el caso de la generación actual, no. Pero yo no la critico a ellos. Mi crítica va dirigida a los educadores, padres y poderes públicos que lo hemos permitido. Porque ellos al fin y al cabo llegan a este mundo y es como una carretera que ya están los carriles señalizados. Por tanto, quien diseñó la carretera tiene la culpa, o al menos la responsabilidad. La cultura del esfuerzo es muy importante. E igual que en los gimnasios, para alcanzar metas, sentirte bien o incluso esbelto, tienes que sudar y sacrificarte, la fuerza de voluntad tiene que recuperarse como valor. La fuerza de voluntad es esencial para conseguir cosas en la vida. Quien no tiene una voluntad fuerte no puede aspirar a grandes metas. ¿Y cómo se puede trabajar esa voluntad, fuerza de voluntad? En primer lugar, respetando a aquellos que sí que la tienen y que te lo demuestren en el día a día.
felicitándoles, dándoles un reconocimiento, soporte, apoyo. Eso en primer lugar. Y en segundo Sí, lugar, que muchas veces a ese se le critica, ¿no? Ah, mira, pues eso, el empollón, el pelota, el no sé qué, porque lo tiene todo como debería estar. bien, y entonces es el espejo incómodo en el que los demás se miran, porque en el fondo piensan, si él no existiera, no nos podrían recriminar nada, porque no existiría la comparación. Claro, porque, ¿ves? Si él lo ha hecho, tú también puedes. Justo. Pero si él no está, no me pueden decir que yo también lo puedo El hacer. mecanismo psicológico es este. Y entonces hay una auténtica cultura del asedio contra estas personas que practican la fuerza de voluntad, que destacan y que no tienen el talento de disimular su propio talento. El talento de disimular su propio Claro, talento que esto también pasa. para pasar desapercibido. Esto también pasa en el trabajo, en la vida adulta, en los trabajos, ¿no? Voy a criticar y seguramente nos caigan hate, pero ¿no? El funcionario ilusionado, me han dado la plaza, he conseguido mi puesto de funcionario. Y llegas y empiezas a hacer, y te llega otro y te dice, frena, que aquí no vamos a resolver estos expedientes en esta semana. El mensaje es no actúes contra el grupo. Exacto, no actúes contra el grupo, que aquí vivimos de esta manera. Y es muy difícil evadirte de la influencia del grupo. Aquí la única alternativa es que el grupo practique unos valores distintos y que estén en minoría aquellos que son los partidarios de la picaresca o los desmotivados, que sean la excepción, y entonces que sean abducidos por la dinámica del grupo que los conduzca a posiciones de entusiasmo, de motivación, de productividad. En los grupos escolares pasa lo mismo. Si no consigues tener una masa crítica de alumnos motivados y que se blindan en relación a aquellos que no lo están, no hay nada que hacer. Los mediocres abducen a los mejores, que acaban normalmente arrinconados o que disimulan su esfuerzo, o que muchas veces incluso en el camino pierden la vocación. Las grandes universidades americanas, uno de los indicadores de las grandes universidades americanas, MIT, Harvard, Yale, todas estas, las que están arriba de todo, es que cuando el profesor hace una pregunta, un bosque de manos que se levantan, y el profesor tiene un enorme trabajo para ver a quién da la palabra y para intentar repartir las palabras. En la Harvard Business School, por ejemplo, tienen un adjunto que se dedica a contabilizar las personas que han hablado para ser justo a la hora de conceder los turnos. Oye, siempre le estás diciendo a este sí. Para no. No, a ese. ¿Y qué le dice? No es como el VAR, ¿no? En el fútbol. Más o menos, sí, es un buen símil. Ojo, no, este ya ha intervenido 4 veces. Es un buen símil. Díselo a Mary, que no ha hablado todavía. Principio de oportunidades, porque además la evaluación en parte también se basa en la participación activa. Pero ¿cómo va a intervenir aquel que no se ha preparado la clase, que no está en el loro, que no está interesado por la materia? Entonces se crean unas dinámicas en que la gente sabe a lo que va a clase. Es decir, como me dijo uno de los mejores profesores que tuve, aunque debo confesar que yo mismo no acabé de entender lo que decía en primero de carrera, pero me pareció impactante, dijo, ustedes son como obreros de una fábrica, vienen aquí a fichar. Lo que pasa es que en vez de una fábrica es un aula en que yo les enseñe cosas y ustedes absorbirán conocimiento. Pero tienen las mismas obligaciones que un obrero de fábrica. Esto es una profesión, esto es un oficio. Estudiar es una cosa seria. Entonces a partir de aquí se monta todo. Si esto no lo inculcamos, pues entonces la universidad puede ser un divertido periodo de esparcimiento, un excelente lugar para relaciones sentimentales y para introducirte en las cuestiones de la vida, pero no en la formación profunda que ha de ser, porque además es un periodo magnífico de tu biología, cuando estás con ganas de comerte el mundo. Es verdad que en España parece que si no vas a la universidad no eres nadie, ¿no? Hay como esa visión de la sociedad de tienes que ir, o si es padre, qué desastre, mi hijo no quiere ir a la universidad, es como Dios. Y a lo mejor no es el sitio para todos, ¿no? No, eso es un error monumental que espero que cambie y pronto. Entonces, yo creo está bien sí, está pequeño cambio de, sí. no hace falta ir a la universidad
no hace falta que todo el mundo vaya a la universidad. No, en absoluto. O la universidad no es para todos. ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso que hemos cometido el grave error de pensar que la universidad es un seguro contra la incertidumbre de la vida profesional, y se ha visto que no es así, que hay muchos parados ilustres, incluso a veces con más de una titulación, que el sistema educativo, con una frase lapidaria que a veces me gusta soltarlas para fijar los conceptos, yo creo que vivimos, igual que hubo tiempo atrás una burbuja inmobiliaria, estamos ante una burbuja educativa y algún día pinchará. Y hay padres que están invirtiendo un dinero muy valioso que les cuesta de ganar para un rédito que es mínimo, porque es un círculo de autoengaño. Te piensas que, y hay procesos educativos que no están justificados, que no dan rédito, que no forman ni conforman personas con capacidad para luego valerse en la vida profesional. Y en cuanto al tema de la formación profesional, hay que felicitar a aquellos que se dedican y hacen bien su trabajo. Hablo de Barcelona, que es el ámbito donde yo vivo, que me den cuenta de un buen fontanero cuando lo necesitas, o de un buen electricista, o de un buen técnico de aparatos de televisión, de antenas. Estos trabajos son muy importantes y cuesta encontrar buenos profesionales. Y además son profesiones que yo adivino que no están mal pagadas desde el momento en que la demanda es elevada y que son socialmente muy, muy necesarias. Entonces ya basta de tener este cliché de que la universidad es la excelencia, el no va más. No, eso y la solución para todo, ¿no? No lo es, y nuestros padres, quizás nuestros abuelos, lo pensaron en un momento dado, ellos tenían sus motivos, porque la masificada y cosificada universidad del siglo XXI, con esta inflación de universidades que hay, que no todas tienen el rigor que debían tener, ha creado lo que yo decía antes, una burbuja educativa que algún día pinchará, donde también los doctorados, la investigación, muchas veces no se hace con unas bases serias. Es todo una gran inflación, es un gran paripé, del cual muchos doctores despiertan después de haber hecho su doctorado y se dan cuenta que tanto esfuerzo, ¿para qué? Pienso que sobre esto debiéramos acometer una gran reforma basada en la transparencia y también en el sentido de la realidad. Y ahí yo creo que el sistema se autorregula. Entonces, cuando alguien dice, ostras, he visto que tengo 3 carreras y no tengo, y las expectativas que yo tenía no se han cumplido, pues lo empieza a ver la gente y la gente dice, ostras, yo quiero alcanzar esto. Y tienes distintos caminos, ¿no? Lo que dicen, todos los caminos llevan a Roma. Todo el mundo quiere llegar a Roma, oye, pero dependiendo del camino que sigas. Tú que trabajas con directivos, líderes, eres profesor en universidades, que has visto muchas culturas, ¿no? Sí, también. Sí. ¿Cuáles crees que serían o que son las habilidades que una persona debería desarrollar o potenciar para lograr el éxito? No lo garantiza, pero contribuye en gran medida al fracaso el hecho de que tú no sepas expresarte bien, plasmarlo por escrito y que no tengas una potente habilidad lectora. Esas son circunstancias que si no las tienes... Saber escribir, saber comunicarte oral y por escrito. Expresión oral y escrita. Y la habilidad potente lectora. Potente habilidad lectora, es decir, la capacidad de fijación del foco mental en un texto para entenderlo en poco tiempo, saber prescindir de lo accesorio y centrarte en el núcleo. Y si quieres ser un excelente directivo, y esto es totalmente conexo con la oratoria, la gran competencia, una de las grandes competencias que han de tener los directivos y cualquier persona que dirija en el siglo XXI es la capacidad de síntesis. Hoy en día esencialísima. Decir mucho con poco. Trasfondo, el tiempo. Todo va muy rápido. Si tengo que dar una orden, comunicación interna a una persona, si lo tengo que decir claro, en pocas palabras, que me entienda,
y que él a su vez lo pueda transmitir para que el error no se genere en cadena. La mayoría de los errores de las organizaciones vienen de una comunicación interna deficiente. Y en el trasfondo de la falta de una buena comunicación interna, en buena parte está la falta de capacidad de saberte expresar oralmente, que incluye la macrovirtud psicológica que más nos falta en el siglo XXI, que es la empatía. Saber ponerte en el lugar del otro, que es el preludio, ojalá, para algún día incluso sentir compasión por el otro. Pero esto último ya es una cuestión de opción personal, ya no me meto en eso. Me quedo en el preámbulo exigible, que es la capacidad de al menos que yo te pueda entender a ti, aunque yo pueda pensar cosas distintas en relación a lo que tú piensas, pero yo tengo la habilidad mental de poder entender por dónde vas tú y ponerme en tu lugar, cuáles son tus ventajas, tus desventajas, tus intereses en juego y cómo te lo tengo que explicar para que tú lo entiendas. No para que yo lo entienda, porque yo ya lo entiendo, porque yo genero mi propia idea. Pero esta habilidad de que tú me entiendas, tú y aquel y aquel y aquel, personas con diversos registros y capacidades intelectuales, tener esta habilidad es importantísima para un directivo, para no perder el tiempo, para evitar la confusión y para ser eficiente, porque se nos exige actuar rápido. No podemos estar mucho tiempo comunicando, hay que comunicar el tiempo justo. Repetir lo importante, no repetir lo accesorio. Qué bueno. Hay una pregunta, por cerrar un poco el círculo, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? ¿O cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? Y me interesa mucho escuchar tu respuesta en base a todo esto que estás diciendo. En inglés, que es lengua para mí referencial, también lo es para ti por lo que he leído de cosas tuyas, es back to the roots, vuelta a los orígenes. Pero los orígenes yo los sitúo en hace 2500 años. Volver a la filosofía de los clásicos, a los principios de belleza, sabiduría, amistad, justicia. Eso que suena utópico y que parece veleidades utópicas de un doctor en comunicación que quiere quedar bien ante la audiencia, puede parecerlo, lo confieso, pero lo creo profundamente. Aquella gente, sorprendentemente, acertaron a la hora de sistematizar cuáles son las grandes virtudes que pueden hacer el mundo mejor. Y yo desearía ver estas virtudes plasmadas en el sistema educativo. ¿Y cómo conseguir esto? Yo pienso, vuelvo a la respuesta que dije antes, fomentando la capacidad de expresarte, que requiere también la capacidad de escuchar al otro, porque no hablas bien si no escuchas bien, de saber plasmarlo por escrito, cosa que te educa, te entrena en la capacidad de síntesis, y también, y no menos importante, en la capacidad de mantener siempre una actitud de curiosidad intelectual, que es el gran motor, a mi juicio, pues más que el dinero, más que el sexo. Es la curiosidad lo que mueve la especie. Primero por instinto de supervivencia, hace muchos años, porque para sobrevivir tenías que estar muy atento a todo y sentir curiosidad por aquellas huellas, que si te venía un dinosaurio o lo que fuera, pero modernamente nos ha generado un sentido de la curiosidad que puede ser lúdico y que la aventura intelectual pues te ofrece unas grandes satisfacciones, aparte de que te forma para los retos profesionales. Que la curiosidad para mí es oye, ¿y si? ¿Y si? ¿Sabes? ¿Y si probamos hacerlo de esta manera? ¿Y por qué no? Efectivamente. ¿Y por qué no? Y lo que también requiere un cierto componente de audacia. Hay una máxima de los clásicos que a mí me gusta mucho decir a los alumnos, en este caso de los másteres de emprendeduría, los que quieren ser empresarios, que es aquella máxima tan bonita que dice: la fortuna sonríe a los audaces. Por lo tanto, también para el tema educativo, volviendo a la pregunta que me hiciste, aparte de remitirme a las virtudes clásicas, yo lo que pediría a las autoridades, a los padres, a los pedagogos, educadores y a los que nos dedicamos a estas cosas, un punto de audacia. Un punto de audacia. Me encanta. Me encanta. La fortuna sonríe a los audaces. Sí, lo creo firmemente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Bueno, has tenido la audacia de invitarme. Ha sido un placer, no. Y tenía que corresponder diciendo cosas que pudieran ser de vuestro interés. Cuando conectamos por primera vez, dije, va a ser una charla divertida y que me va a gustar. Creo que ha sido una charla jugosa, como suelen ser los limones. ¿Le has sacado jugo al limón? Sí, al menos lo he intentado. Hasta luego, limones. Espero que os haya molado tanto como a mí. Y tenéis a Miguel Ángel, bueno, dejaremos sus redes, porque dentro de poco creo que saca un libro del que no hemos hablado del tema, pero... No he venido a hablar de mi libro, pero ya que lo mencionas, he escrito un libro titulado Hablar a pedir de boca. Y de una manera divulgativa intento explicar en pocas páginas cuanto yo he aprendido sobre la oratoria y por qué, a mi modo de ver, a algunas personas les cuesta tanto. Intento dar unas técnicas, formular unos consejos y acompañar esa mentoría que yo decía al comienzo que yo mismo encontré a faltar y me gustaría que mucha gente tuviera. Muchísimas gracias. Un placer.